Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conocer de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral. Muy buenos días, hoy es jueves 29 de julio del año 2021. Damos gracias al Señor por la vida y de manera especial agradecemos por el sol, por la luna, por el calor, por la familia, por todos nuestros seres queridos, porque tenemos salud. Hoy iniciamos Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA y por Radio Universidad. Soy Javier Estrada, en controles me acompaña Nahum Alemán. Gracias por sintonizarnos en radiouniversidad.uca.edu.ni y por escuchar la repetición de nuestro programa en el canal de YouTube de la Dirección de Identidad y Misión. En el programa de hoy hablaremos sobre redescubrir la imagen de Dios en la mirada ignaciana. Hoy nos acompaña en audio el padre Juan Ramiro Martínez, director de la Dirección de Identidad y Misión de la UCA, quien tiene un amplio conocimiento sobre la vida de Ignacio y la espiritualidad ignaciana. También nos acompaña Kenny Fitoria, hermano jesuita, que también nos va a dar su reflexión en torno al texto del Evangelio del día de hoy. Nos ponemos en la presencia del Señor y vamos a leer y meditar el Evangelio de este jueves 29 de julio, tomado de Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y crea en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús era buen amigo de estos tres hermanos, de Lázaro, de Marta y de María. Marta amaba a su hermano Lázaro y, claro, llora por su muerte. Ahora viene Jesús a su casa y Marta sale a su encuentro y lo saluda. Ese saludo Marta lo lleva muy dentro de su corazón. Mediante ese saludo le expresa el dolor por la muerte de su hermano y también la seguridad de que si Jesús hubiese estado allí, Lázaro no habría muerto. Y sigue un diálogo entre ellos hasta que llega a un punto muy alto. Jesús es rotundo en afirmar: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Después, estando también por medio María, Jesús resucita a Lázaro. Pero quizá la frase que acaba de pronunciar Jesús va más allá de esa resurrección de Lázaro, que verá de nuevo la muerte, y es entonces cuando Jesús le resucitará a una vida que vencerá a la muerte y vivirá para siempre. En este Evangelio y con ocasión de la muerte de Lázaro, Jesús nos ofrece una de sus verdades más sublimes y consoladoras. Dios nos ha regalado la vida humana. En un primer tiempo esa vida regalada tiene momentos buenos y momentos de los otros, podríamos decir que malos. Hay en ella alegrías y dolores. Pero después de este primer tiempo, Dios va a hacer que en nuestra vida humana desaparezca todo lo que nos ha hecho sufrir. Cualquier tipo de tristeza, para hacer que en ella reine solo la alegría
y la alegría total y para siempre. Así es nuestro Dios y la vida que nos ha regalado, y es lo que nos ha recordado hoy Jesús en su encuentro con Marta, cuya fiesta celebramos. Muchas gracias, Kenny, por ese espacio de reflexión, por cuestionarnos, ¿verdad? Y sobre todo por dejar que late en nuestros corazones el Evangelio del día de hoy. Hoy tenemos como tema redescubrir la imagen de Dios en la mirada ignaciana. Para eso nos va a acompañar el Padre Juan Ramiro a través de 4 preguntas que él irá poco a poco reflexionando, compartiendo y que quisiéramos que tuvieran presente. La primera, la espiritualidad de Ignacio tiene un enorme significado. ¿Cómo podemos redescubrir esta espiritualidad? Y es importante, ¿verdad?, tener presente qué entender por espiritualidad y por qué le llamamos espiritualidad ignaciana. La familia ignaciana conmemoramos la espiritualidad de Ignacio de Loyola desde la experiencia en Pamplona hace 500 años, cuando él sufrió un accidente que fue, le cayó una bola de cañón. Entonces el Padre Juan Ramiro nos va a hacer reflexionar cómo podemos redescubrir esta espiritualidad en paralelo con la vida de Ignacio, y que usted pueda reflexionar a la vez cuáles han sido esas heridas que lo han marcado, esas bolas de cañón que los han marcado. Bueno, hoy vamos a hablar, en este día vamos a hablar un poco de cuál es el tema, es redescubrir la imagen de Dios en la mirada de Ignacio. Bueno, todos sabemos que hoy estamos en este tiempo celebrando el año ignaciano, que empezó el 20 de mayo de este año, ¿verdad? Y va a terminar el 31 de julio del 2022. Y la Compañía de Jesús pues quiere celebrar este tiempo en agradecimiento a Dios y también para dar a conocer la vida de San Ignacio Loyola, aprovechando que hace 500 años San Ignacio Loyola se convirtió, ¿verdad? Y cambió de vida, pues San Ignacio era un joven, ¿verdad? Un hombre de 26 años que quería ser caballero, ¿verdad? Era caballero y también quería tener dinero y quería tener honor y quería tener una esposa de la nobleza, ¿verdad? O sea, soñaba con casarse con una mujer que fuera de la nobleza, ¿verdad? Era como su sueño y para eso trabajaba todo el tiempo, ¿verdad? Pero un momento determinado de su vida, pues, como era caballero, tuvo que ir a defender las fronteras de su rey. En esa defensa del territorio, pues, fue herido en una de sus piernas por una bombarda que le destrozó una de sus piernas y a la otra se la dejó mal herida. Y después de eso, pues, fueron derrotados y a él lo llevaron en camilla a donde había nacido, en la familia de los Loyola, ¿verdad? Y ahí pasó mucho tiempo en convalecencia y durante ese tiempo, pues, tuvo la oportunidad de poder reflexionar qué haría con su vida, ¿verdad? Porque sabía que ya no podía seguir siendo caballero, ¿verdad? Que ya no podía vivir la vida que él tenía antes, ¿verdad? Como cuando uno tiene un percance, un accidente en el camino y sabe que ya no puede seguir por esa ruta, pues a él le pasó algo así, ¿verdad? Y es ahí donde San Ignacio se encuentra con Dios, ¿verdad? Leyendo libros sobre la vida de los santos y también alguna vida de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos reflexionando en este tiempo y uno podría decir, bueno, ¿y para qué recordar eso que pasó hace 500 años? ¿De qué nos va a servir, verdad? Pues la idea es que esa experiencia que tuvo San Ignacio, que nosotros llamamos la experiencia espiritual de San Ignacio, también hoy tiene un gran valor, ¿verdad? Un significado muy importante, ¿verdad? Es cierto que nosotros vivimos en un tiempo que dice un diccionario de espiritualidad que hay un despertar espiritual en nuestro tiempo. Un termómetro para medir la temperatura espiritual de nuestro tiempo
lo encontramos en las resonancias psicológicas de las palabras espiritualidad y santidad. Mientras el término espiritualidad suscita la idea de un jardín inútil o de un peligroso refinamiento aristocrático, cuando se habla de santidad, dice el padre Evdokimov, se produce una especie de bloqueo psicológico. Se piensa en los gigantes de antaño, en los eremitas y estilitas, tan sepultados unos en sus cavernas y tan instalados los otros en sus columnas, que cual iluminados e iguales a los ángeles, no parecían ya seres de este mundo. La santidad se diría superada o perteneciente a un mundo que se ha vuelto extraño, inadaptable a las formas discontinuas y al ritmo entrecortado de la vida moderna. Pues San Ignacio Loyola no nos muestra ese tipo de espiritualidad tan lejana, ¿verdad? Sino que San Ignacio nos muestra que se puede vivir la espiritualidad en la vida concreta, ¿verdad? San Ignacio, cuando se convirtió, era un laico, ¿verdad? No estaba en ningún monasterio, ni pertenecía a ninguna congregación religiosa, ni se reunía en ningún movimiento laical, ¿verdad? Simplemente él andaba buscando a Dios, ¿verdad? Y tal vez sería bueno hablar de qué entendemos por espiritualidad, ¿verdad? La espiritualidad, pues, es un modo de vivir en el mundo, ¿verdad? Es esa parte nuestra que nos hace que nos preguntemos quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy, y cuál es el sentido de mi vida, qué es lo que yo debo hacer, ¿verdad? Eso es lo que nos da la espiritualidad. Todos nosotros sí podemos hacernos esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo, verdad? ¿Hacia dónde voy? ¿Y para qué vivo, verdad? Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, por ejemplo, al final del día, ¿para qué he vivido yo este día? O esta semana, o este mes, o este año. Entonces la espiritualidad, eso es lo que nos da. Y San Ignacio, eso fue lo que nos ayudó a comprender, ¿verdad? Que la espiritualidad no es que tengamos una experiencia así muy emocionante, sino que es cada día, ¿verdad? Desde la mañana que me levanto yo y veo el primer rostro, veo el cielo, siento el aire, siento el dolor que pueda tener si estoy enfermo, ¿verdad? Siento el enojo que me pueda provocar alguna situación. Todo eso para San Ignacio es parte de la espiritualidad y uno tiene que interpretarla, qué es lo que Dios nos está diciendo con esas distintas cosas que nos están pasando, ¿verdad? Y él llama eso que son mociones, o sea, son movimientos del espíritu, porque nosotros no somos pura materia, ¿verdad? No somos como la piedra, ni somos como el árbol, ni somos como el animal, aunque, como dice el poeta Rubén Darío, dichoso el árbol, dice que porque ese apenas siente, y es más feliz la piedra, porque esa no siente nada, ¿verdad? Pero San Ignacio va a decir no, que nosotros somos más felices que la piedra, somos más felices que el árbol y somos más felices que los animales, porque además de sentir, de vegetar y de tener una estructura en el mundo, tenemos también un sentido en nuestra vida. Nosotros sabemos por qué vivimos, para qué vivimos y por qué estamos en este mundo, ¿verdad? Entonces, San Ignacio lo que hace es descubrir eso, qué es lo que Dios quiere con él, ¿verdad? Y no es que él tenga claro desde un primer momento, sino que en primer momento él creyó que tenía que hacer mucha penitencia porque se consideraba un gran pecador. Hizo grandes penitencias, grandes ayunos, anduvo casi sufriendo el frío, ¿verdad? No se cuidaba su cabello ni las uñas de sus manos, ¿verdad? Que antes era muy cuidadoso en eso. Se abandonó completamente, ¿verdad? Después se dio cuenta que Dios no eso era lo que quería. Entonces después dijo que tal vez Dios quería que él se fuera para Jerusalén a vivir en la tierra que había vivido Jesús, y también ahí se dio cuenta que no era ese lugar, porque los franciscanos le dijeron que se fuera, que regresara, que ahí no se podía quedar, y entonces se fue y empezó a hablar de los ejercicios espirituales, ¿verdad? Y a hablar de pecado mortal
y pecado venial. Entonces las autoridades de la iglesia le dijeron que él no podía andar hablando de pecado mortal y pecado venial porque él no había estudiado teología. Entonces San Ignacio entró a una universidad y ahí pasó como unos 6 años estudiando para poder hacer lo que él quería, ¿verdad? Entonces, y así fue buscando el camino, ¿verdad? Y después se dio cuenta de que Jerusalén era Roma y se fue a Roma y allí terminó su vida, ¿verdad? Entonces, y fundó la Compañía de Jesús. Esa es una primera situación, ¿verdad? También nos va a ayudar a redescubrir la imagen de Dios de esa experiencia que ha significado caer, levantarnos y ir viendo cómo Dios va actuando en nuestra vida. Ignacio tuvo varios momentos. El primero fue en Pamplona, luego descubrió en ese momento de convalecencia en Loyola que había varias formas como Dios lo iba moviendo, y una de las maneras que lo iba moviendo era a través de los santos, a través de las acciones que hacían los santos. Entonces también Él nos va a ir ayudando a reflexionar, ¿verdad?, cómo Dios nos va moviendo, de qué manera nos va moviendo. Y a la vez ese movimiento nos tiene que llevar a acciones, y la primera acción tiene que ver con nuestra entrega. Esa entrega que Ignacio hace en Manresa ante la Virgen. María fue quien acompañó a Ignacio en esa experiencia de ir descubriendo la imagen de Dios. Ignacio dice que él tuvo una experiencia, ¿verdad? Una experiencia que se llama en el Cardoner, en donde él tuvo una experiencia que dice que vio las cosas de manera diferente, ¿verdad? O sea, no que las cosas cambiaran, sino que él, su mirada sobre las cosas cambió. Dice así en la autobiografía: una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de 1 milla de Manresa, creo yo que se llama San Pablo, dice San Ignacio en la autobiografía. Y el camino va junto al río, y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo, o sea, no que tenía tanta agua, sino que era como un río de esos que lava y hace profundo su cauce, ¿verdad? Estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecía todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las juntase todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como en aquella sola vez. Y esto fue en tanta manera de quedar que el entendimiento ilustrado, que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Aquí tocamos una de las cumbres más altas de la acción de Dios en la vida de un hombre. Las palabras de Ignacio revelan claramente la importancia de esta gracia. También se deduce del provecho que el santo obtuvo de ellas a lo largo de su vida, ¿verdad? A estas cosas todas se responderá con un negocio que pasó en Manresa, va a decir cuando escribe las Constituciones, ¿verdad? Recuerdo que a través de los siglos ha sido custodiado con particular veneración como uno de los dones más preciados otorgados por Dios a Íñigo, ¿verdad? Esta es la que se llama la experiencia del Cardoner. Entonces, esto es lo que significa ver las cosas nuevas, ¿verdad?
Dice, ¿cómo podemos descubrir la imagen de Dios en la mirada de Ignacio? O sea, Ignacio miró el mundo con los ojos de Dios. Y eso es lo que se nos pide a nosotros, que nosotros miremos al mundo con la mirada de Dios, ¿verdad? Que es bien difícil porque nosotros siempre miramos el mundo de acuerdo a nuestros intereses, siempre miramos al mundo a ver qué vamos a alcanzar, qué vamos a lograr, ¿verdad? Pero San Ignacio nos pide que nosotros le pidamos a Dios que nos dé su mirada sobre el mundo. Y cuando miremos al mundo con la mirada de Dios, las cosas nos van a parecer distintas, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, hay personas que nos caen mal, pero es porque las miramos con nuestros propios prejuicios o con lo que otros nos han dicho o porque nos han hecho alguna cosa mala, ¿verdad? Pero si los miramos con los ojos de Dios, vamos a darnos cuenta que esa persona que a nosotros nos cae mal, seguro que cuando llega a su casa su esposa lo recibe con cariño, sus hijos lo abrazan, sus amigos lo quieren, ¿verdad? Entonces, como que eso sería lo que le pediríamos a Dios, que esa persona que a mí me cae mal, que yo la pueda ver con los ojos que la miran las personas que la quieren, ¿verdad? Igual que ellas también me miren a mí con esa mirada, ¿verdad? Que no me tengan, por ahí hay compañeros de trabajo que nosotros no los queremos, ¿verdad? O les tenemos envidia. Entonces tendríamos que conocer qué personas quieren a esa gente para que esas personas nos presten esa mirada de cariño y de ternura que tienen sobre ellos, ¿verdad? Y no la mirada de odio, ¿verdad? Porque por nuestra sociedad actual lo que estamos promoviendo son las miradas de odio sobre los demás, ¿verdad? En los medios de comunicación, en los discursos que se hacen los políticos, ¿verdad? Lo que descubrimos son miradas de odio hacia los demás, o sea, como si los demás fueran totalmente malos y nosotros totalmente buenos, ¿verdad? Y no, hay en nosotros trigo y cizaña, como dice el Evangelio, ¿verdad? Hay partes buenas, pero hay partes que son malas de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo reconocer ese rostro de Dios misericordioso y consolador? San Ignacio se dio cuenta de que él pensaba que era bueno, pero una vez que descubre a Jesús, se da cuenta que es un gran pecador, ¿verdad? Por eso él trata de pagarle a Dios, ¿verdad? Con sacrificios, ¿verdad? Así como hacen muchos en este tiempo de Santo Domingo, ¿verdad? Hay gente que se va de rodillas hasta varias cuadras, ¿verdad? Casi sangrando las rodillas porque siente que le tiene que pagar alguna promesa a Santo Domingo. Y seguro que San Ignacio, si fue la actitud de San Ignacio en un principio. Pero después San Ignacio va a descubrir que a Dios no le podemos pagar las ofensas que le hemos hecho, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que hacer es cambiar, no repetir esas cosas malas que hemos hecho, ¿verdad? Dejarlas de hacer y también experimentar ese amor que Él nos tiene, la misericordia que Él nos quiere, ¿verdad? Y que quiere que nosotros seamos felices, ¿verdad? Entonces, como al sentir tanto amor por Dios, nosotros podemos también ser muy generosos con los demás, ¿verdad? Porque yo puedo hacer muchos sacrificios, pero ser un gran egoísta, ¿verdad? Puedo ser un gran mentiroso, puedo ser una persona que promueve la corrupción, ¿verdad? No va unido eso, o sea, sino porque yo pienso que le puedo pagar a Dios con promesas, ¿verdad? Con pagos, pero a Dios no le podemos pagar. A Dios lo único que podemos hacer es aceptar su amor y transformar nuestros comportamientos que van contra el reino de Dios. Y la última pregunta, ¿verdad? Es mucho más personal, pero usted tiene que irla reflexionando. Hemos vivido ya un cambio en nuestra imagen de Dios, como le sucedió a San Ignacio. ¿De qué manera ha ido transformándose en nuestras vidas? Bueno, esa es una pregunta para cada uno de ustedes. ¿En qué sentido la experiencia de los ejercicios espirituales o la experiencia de su fe, pues, los ha ido transformando? ¿Verdad? Hay gente que, dice, yo tomaba alcohol y ya no tomo. Fumaba cigarros y ya no fumo, ¿verdad? Pero esas son cosas bien pequeñas, ¿verdad? Más importante es cómo soy yo en mi familia, ¿verdad? Soy un padre más cariñoso, soy una madre más cuidadosa con mis hijos, soy un mejor vecino, soy un mejor familiar, ¿verdad? No estoy peleado con mis hermanos y mis amigos, ¿verdad? No soy un vecino que nadie quiere tener. Entonces, como que nosotros tenemos que ver
si cambiamos la imagen de Dios, pues Dios también va a cambiar la imagen de nosotros, ¿verdad? Que ya no somos esas personas pendencieras, esas personas que quieren todo para ellos, ¿verdad? Que quieren el honor, el poder, la riqueza solo por ellos y no quieren compartir, ¿verdad? Las personas que son muy ricas y que quieren siempre tener más dinero, ¿verdad? Olvidándose de que en este país hay millones, hay miles de personas que viven en una gran pobreza, que apenas comen, que apenas tienen medicina, que tienen una casa en mal estado, ¿verdad? Este país nuestro tiene muchos Cristos crucificados. Entonces San Ignacio también nos dice que miremos al Cristo crucificado que está presente hoy en nuestra historia, el cual nos habla Mateo 25, cuando dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me fuiste a visitar, y estuve en la cárcel y me fuiste a ver también, y no tuviste miedo de llevarme algo en el sufrimiento que yo tenía. Bueno, entonces esto sería la reflexión que haríamos sobre este tema de la espiritualidad ignaciana y cómo podemos cambiar nuestra mirada para que las cosas sean nuevas, no porque ellas cambien, sino porque nuestra mirada sobre ellas es diferente. Y agradecemos a los invitados por su participación. Gracias, Kenny, por acompañarnos, y los invitamos a la Eucaristía de mediodía en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Estamos siempre conmemorando el año ignaciano. Nos va a estar acompañando la Facultad de Humanidades. También aprovechamos para invitarnos a escucharnos en la próxima semana en radiouniversidad.uca.edu.ni y la repetición en el canal en YouTube de la Dirección de Identidad y Misión. Les despedimos y deseamos un feliz fin de semana. Retos de la Pastoral. Un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús A través de su palabra.